Hola chicos, a continuación vamos a hacer una gráfica de la función exponencial que está descrita dentro de la tarea que deben realizar. Dice, sea la función f, función es lo mismo que f, definida como reales en reales positivos. En primer lugar, cada vez que trabajamos con funciones exponenciales siempre nos vamos a referir a números positivos. Reales son todos los números, absolutamente todos, pero los reales positivos obviamente parten desde el cero. Vamos a establecer una tabla de valores en base a esta función que dice la función de x tiende o va hacia y, ya saben que f de x es lo mismo que y, f de x es lo mismo que y, cuando f de x es igual a 2 por 4 elevado a la x. Esta es una función exponencial donde la base es un número cualquiera y el exponente es la variable. ¿De acuerdo? Siempre todo este tipo de funciones tienen una gráfica determinada. Vamos a hacer lo siguiente. Simplemente vamos a dar los valores de x para ver qué valor toma y. Vamos a hacerlo en principio tomando solo un par de ejemplos y luego ustedes ya podrán llenar esto fácilmente. Por ejemplo, vamos a suponer que tomamos esta gráfica y decimos que el valor es menos 2. ¿De acuerdo? ¿Qué significa? Que en vez de x vamos a tener que poner menos 2. Entonces 2 por 4 elevado a la x, pero x vale menos 2. Esto es lo mismo que 2 elevado, dividido para 4 al cuadrado. Esto es lo mismo que 2, 4 al cuadrado es 16. Esto es un octavo. Y si ponemos en la calculadora su valor, 1 dividido entre 8 me va a dar 0,125. ¿Qué es lo que va a pasar en todo este tipo de valores? Siempre van a ser valores en los reales positivos. De eso se trata este tipo de ejercicios, donde la gráfica obviamente va a ser una curva. Bien, vamos a establecer entonces otro valor. Voy a poner el valor de menos 0,1. Entonces, aquí sería menos 0,1 f de menos 0,1 es igual a 2 por 4 elevado a la menos 0,1. Esto es lo mismo que 2 dividido, recuerden que cuando un número tiene una potencia negativa, para que sea positiva tenemos que dividirlo, entonces, o bajarlo. 4 elevado a la 0,1. Bien, podemos hacerlo esto en la calculadora, es decir, vamos a poner 4 elevado a la 0,1 me da 2 dividido entre 1,148. Esto es lo mismo que me da 1,74. Podemos hacerlo esto de manera manual. Sí, 1,742. Bueno, esto es una cuestión que ustedes pueden resolver fácilmente, es decir, una vez que ya tenemos hecha la división, vuelvo a repetir, cada vez que si tenemos un número negativo cualquiera, vamos a suponer que lo tenemos así, para que esto sea positivo hay que darle la vuelta, pero sabemos que todo número está dividido entre 1. Por lo tanto, ¿cómo me quedaría aquí si le doy la vuelta? 1 sobre b elevado a la x. La potencia negativa se transforma en potencia positiva. Pasa lo mismo aquí, pero ustedes tienen que ver que este 2 se está multiplicando. Si esto al darle la vuelta queda un cuarto,
quedaría más o menos así para que lo vean. 2 por 1 sobre 4 elevado a la 0,1, ¿de acuerdo? Pero este 2 por 1 es 2 y el 4,01 se establece de esa manera. Es para que lo tengan claro. Muy bien, una vez que ya tenemos o vamos sacando los valores, simplemente los ponemos dentro de la tabla. En este caso 1,742. ¿Por qué sacamos este tipo de valores? Porque lo que es más importante, cuando se hace una gráfica de tipo exponencial, los puntos van variando y esa variación es lo que nos permite hacer una gráfica más o menos correcta, ¿de acuerdo? Bien, entonces hagan todo este esquema y llenen la tabla. Bueno, una vez que ustedes ya han llenado la gráfica, vuelven a comprobar, como les iba diciendo, todos los valores tienden a ser positivos, es decir, siempre van a estar dentro de los reales positivos. Esa es una característica. Otra es la forma en que va creciendo una función exponencial, y esto es muy importante. El rato que ustedes empiezan a poner valores pequeños, obviamente esta función empieza a crecer lentamente, pero una vez que vamos aumentando los valores, solo fíjense, al poner 0 en esta función, vamos a poner f de 0 es igual a 2 por 4 elevado a la 0. Recuerden que 4 elevado a la 0 o todo número elevado a la 0 es 1 y 1 por 2 es 2. Pero a partir de aquí, pese a que el incremento en x es muy pequeño, va apenas de 0,5 por punto, este valor empieza a duplicarse. Fíjense, 2 de 2 apenas hemos subido 0,5 y ya esto se ha duplicado. Si subimos a 1, este 4 se duplica. Aquí hemos subido de 1 a 2 y si hubiésemos puesto 1,5 hubiese sido 16, al poner 2 es 32. Y con cada medio punto que vamos incrementando, esto se va duplicando y se va haciendo cada vez muchísimo más grande. Más o menos, esa es el tipo de relación que me gusta poner de ejemplo, porque cuando estamos hablando de fenómenos como puede ser un terremoto, el terremoto tiene una escala muy simple, se puede decir, porque la escala de un terremoto va de 0 a 10, siendo 0 que no existe ningún temblor ni nada de eso, y siendo 10 una escala de terremoto totalmente devastadora. Es más, solo en los comienzos de la formación de la Tierra se llegó a tener una relación de terremotos tan amplia. Pero, por ejemplo, un terremoto que tiene una escala de 3 no es muy notorio, pero cuando un terremoto tiene una escala de 6, que es el doble, su daño es asombroso, es terrible. Entonces, la escala en este tipo de funciones termina siendo desarrollos que se dan dentro de la naturaleza, dentro de nuestra convivir, se puede decir. Lo mismo tiende, la misma forma de una función exponencial también la tiene el crecimiento del ser humano. Nosotros vamos creciendo, en principio una pareja tiene un hijo y una hija, luego ellos tienen otras parejas y luego ellos tienen otras parejas con otros hijos, así. De esa manera se va incrementando de manera exponencial. La población siempre ha crecido de manera exponencial. Entonces esta función es muy importante, como les digo, en el desarrollo de los eventos naturales que más o menos conocemos. Bien, ¿cómo se realiza la gráfica? La gráfica obviamente va a empezar desde el menos 2, en este caso vamos a ponerlo así, menos 1, menos 2, y el problema es establecer el tamaño. En este caso, cuando la función, como ustedes pueden ver, es muy básica, es muy pequeña, en cambio,
el incremento tiende a ser excesivamente grande. Entonces, cuando queremos dibujar una expresión de esta manera, el poner puntos, imagínense, tendríamos que poner aquí, bueno, no hay problema entre poner 0 y menos 2, que son los valores o las escalas más bajas, ¿de acuerdo? Sin embargo, la escala en Y tiende a crecer muchísimo. Entonces, lo único que voy a hacer es un boceto para que ustedes vean cómo es el crecimiento de esta función exponencial. Entonces, el rato que pongo menos 2, su crecimiento es de 0.125. Si yo pongo que este es 1, el 0.25 va a estar muy abajo, es decir, perdón, si pongo menos 2, el punto va a estar por aquí, muy abajo. Luego, si pongo menos 1, va a estar 0.5, que es más o menos a la mitad. Si pongo 0,5, que es a la mitad de aquí, ya está en 1. Si pongo menos 0,1, va a estar en 1,7, que va a ser por ahí. Y si pongo 0, va a estar en 2. Tengan en cuenta que este sería 1, este sería 2, aquí es 1, 2, 3 y 4, que es nuestro valor más grande. También tenemos que señalar los puntos. 0,5 que estaría aquí, 0,5, 1 y 2 no hay ningún problema, pero luego viene 2,5 que estaría aquí, 3,5 que estaría ahí. Bien, y como les digo, vamos a poner ahora el valor de 0,5 que es 2, 0,5 es, perdón, 0,5 es 4, 1, 2, 3, 4, 0,5, el valor es este de aquí, 4, vamos a ponerle ahí. Cuando tenemos el valor de 1, 4, ya se nos sale de nuestra escala. Entonces, lo que quiero que vean es que el crecimiento es muy grande y la gráfica va a terminar siendo de esta manera. Va a terminar siendo así. Finalmente, obviamente, hasta llegar al 4, cuando sean 512, imagínense el volumen que va a alcanzar esa curva. Entonces ustedes en el cuaderno deben establecer una manera en que estos valores puedan colocarse dentro del gráfico. Ustedes van a tener una hoja entera para hacerlo, es decir, esta parte deben hacerla en una hoja, el gráfico tienen que hacerlo en una hoja de papel milimetrado. ¿Para qué? Para que les quepa más o menos toda esta estructura que están creando mediante este gráfico. Bien, finalmente la tercera parte de este apartado, primero nos dice encontrar o rellenar toda esta tabla. Segundo nos dice ubicar un gráfico mediante estos números que hemos encontrado, realizar el gráfico. Y tercero, y vamos a borrar esto, tercero, y esta es también la parte más importante, se puede decir, dentro del análisis, es encontrar las propiedades. Las propiedades, en este caso, de esta función exponencial. Las propiedades generalmente las podemos encontrar en base a la gráfica. Entonces, primero, lo que debemos establecer como punto básico es su dominio. Segundo, vamos a establecer su codominio. Y tercero, tenemos que establecer su crecimiento.
o de crecimiento. Listo. Entonces, el dominio siempre lo vamos a encontrar en el eje X. ¿De acuerdo? El dominio de una función, en este caso, son todos los números reales. Sabemos que de aquí a acá es menos X, sabemos que este es menos Y, y sabemos que este es Y. Recordando, como les había dicho, que f de X es lo mismo que Y. Bien, ¿qué valores puede tomar en X? Pues puede tomar todos los valores, absolutamente todos. Es decir, nuestro crecimiento va a venir desde menos infinito hasta más infinito. Ese es por eso cuando hablábamos en el principio de esta función, habíamos dicho que está en los reales y su definición siempre va a ser los reales positivos. Siempre van a ir hacia los reales positivos, como ustedes pueden estar viendo aquí en la gráfica. Siempre tiende hacia los reales positivos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, el dominio, y hay varias maneras de escribirlo, el dominio es todos los números reales. Ese es el dominio. También se puede poner que va desde menos infinito hasta más infinito o hasta infinito positivo. Entonces, el dominio de esta función siempre son todos los reales y va desde menos infinito hasta más infinito. Eso en cuanto al dominio. Veamos el codominio o la imagen. ¿De acuerdo? La imagen siempre es la gráfica como tal. El dominio son los números donde se asienta donde se va a poner la gráfica. Pero el codominio es la gráfica en sí. Entonces tenemos que ver esta gráfica hacia dónde se acerca y cómo se aleja. Hacia dónde se acerca, si ustedes se dan cuenta y vamos bajando, mientras menor sean los números reales, esto lo que va a hacer es ir hacia el 0. Recuerden que el eje X para Y es 0. Sabemos que este es 1, este es menos 1, menos 2, menos 3, pero esta gráfica jamás va a bajar del 0. Por lo tanto, el codominio va desde el 0, punto y coma. Obviamente cada vez que tenemos estos paréntesis quiere decir que no va a llegar a topar este límite. ¿Y hacia dónde va? Va hacia el infinito positivo. Entonces, este va hacia el infinito positivo, que también se escribe de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la manera en que deben establecerse las propiedades de esta gráfica. Ahora, crecimiento o decrecimiento, dependiendo muchísimo de la gráfica. Una gráfica puede estar así o también puede ir al revés, es decir, también puede ir así, aunque esto generalmente está definido como ecuación logarítmica. Sin embargo, esta función es creciente, ¿de acuerdo? Es decir, va desde un número muy bajo y va hacia arriba, hacia la derecha. Cada vez que una gráfica crece de izquierda a derecha hacia arriba, ¿por qué? Porque va hasta el infinito positivo. Quiere decir que el crecimiento, en este caso, de crecimiento o decrecimiento, la gráfica tiene una función de crecimiento. Y estas son las tres principales características que tiene una función exponencial. Para la segunda parte de esta tarea tenemos una función logarítmica. Para realizar convenientemente ese ejercicio debemos en primer lugar tener en claro dos de estas propiedades que tienen los logaritmos. La primera propiedad se llama propiedad de cambio de base.
Y la segunda se llama propiedad de la división. Obviamente, propiedad de cambio de base de logaritmos y propiedad de la división de logaritmos. Voy a hacer un ejemplo para que ustedes más o menos lo tengan claro y puedan realizar la tarea convenientemente. Vamos a suponer que yo tengo un logaritmo en base 5 de 7. Generalmente las calculadoras no manejan este tipo de logaritmos, o sea que excepto que sea una calculadora científica más o menos desarrollada, se puede decir. Pero cuando tenemos este tipo de logaritmos y no tenemos esa calculadora y solo tenemos los logaritmos comunes, ustedes saben que un logaritmo común es aquel que tiene base 10. Si yo pongo esto es un logaritmo común. Aquí lo que estoy diciendo es logaritmo en base 10 de 5, pero se escribe logaritmo de 5. ¿Por qué? Porque la base cuando es común, o sea de logaritmos comunes, se sobreentiende. Esto es un poco para recordarles cómo iba este tema. Bien, entonces aquí se lee logaritmo en base 10 de 5 o también se lee logaritmo de 5. Vuelvo a repetir, como nuestras calculadoras no suelen tener cómo poner esta base apropiada dentro de los logaritmos, lo que debemos hacer o lo que solemos hacer es transformarlo a logaritmos naturales. A logaritmos comunes, es decir, que tengan base 10. Para eso se hace esto que se llama propiedad de cambio de base. ¿Cómo funciona? Dice, logaritmo en base n de m es igual a logaritmo en cualquier base, por eso está la x, de m dividido para logaritmo en cualquier base de n. Es decir, yo puedo aquí ponerle base 5, base 7, base 9, cualquier base, da exactamente lo mismo, pero vuelvo a repetir, como nosotros usamos logaritmos comunes, lo que vamos a hacer es este número transformarlo a logaritmos comunes, es decir, logaritmo, aquí ya no le pongo la base, puedo ponerle base 10, logaritmo de 7 dividido para logaritmo de 5. Si ustedes pueden ver aquí, la m se mantiene arriba y le cambiamos de base, pero la n, que es la base de este logaritmo, pasa a ser la división de este logaritmo que tiene cualquier base. Como ustedes pueden ver en este ejemplo, es mucho más sencillo entenderlo. Es decir, hemos cambiado de base y le ponemos logaritmo en base 10 de 7 dividido para el logaritmo de la base, en este caso 5. Con ello, si ustedes cogen logaritmo de 7, ahí sí ya pueden usar la calculadora fácilmente y ponen logaritmo de 7 dividido para logaritmo de 5, pues ya está. La respuesta es 1,209 o le podemos poner 1,21. Bien, entonces ese es el establecimiento del logaritmo de cambio de base. Eso es lo que vamos a necesitar. Y también vamos a necesitar lo siguiente, logaritmo, que es este de aquí, que es el logaritmo de la división. Es decir, cuando tenemos una división, nosotros podemos ponerle logaritmo en base a de m menos logaritmo en base a de n. Es decir, este es un número que está dividido y podemos hacer la resta. ¿De acuerdo? Eso si es que se nos hace necesario. Pero van a tener que hacer este desarrollo justamente para, más que todo, familiarizarse nuevamente con los logaritmos. Que me imagino ya han de haber quedado en el olvido. Pero bueno, vamos a suponer que yo tengo logaritmo en base 5 de 3 séptimos. Entonces, esto sería lo mismo que logaritmo en base 5 de 3 menos logaritmo en base 5 de 7. Es decir, el 3 séptimos termina siendo una resta. ¿De acuerdo? Estas dos propiedades son las que vamos a necesitar para realizar el ejercicio que nos piden ahí. Yo voy a poner un ejercicio bastante similar para que ustedes tengan una noción exacta de cómo se debe desarrollar.
dice que x es igual al logaritmo en base 9 de 7 quintos. Vamos a suponer que yo tengo eso ahí, ¿de acuerdo? Bien, lo primero que debo hacer en este caso es ejercer el logaritmo de cambio de base. Vamos a hallar x, pero quiero que vean cómo funciona el cambio de base, que es directo, y cómo funciona esto utilizando las propiedades de la potenciación con las de logaritmos. Vamos primero a hacer la parte fácil, es decir, vamos a hacer el cambio de base, ¿de acuerdo? Recuerden que aquí tenemos el logaritmo de 7 quintos, generalmente está así, para saber que todo este número pertenece a este logaritmo en base 9. Bien, ¿cómo se hace el cambio de base? Recuerden que esta n, si ven aquí, pasa acá a dividir, y aquí esto cambia de base. Entonces, como tiene base 9, yo voy a hacer que esto, x va a ser igual a, vamos a cambiar la base. ¿A cuál base? Pues a la base en 10. Logaritmo de 7 dividido entre 5 sobre logaritmo de 9. ¿Qué es lo que he hecho aquí? He cambiado la base, simplemente eso. Era base 9 y aquí he puesto base 10. Y como ven, esta función es genial para lo que tenemos que hacer cuando usamos una calculadora que no tiene esto de la base. ¿De acuerdo? Hay calculadoras que la tienen y pueden comprobar, el resultado es obviamente el mismo, pero ustedes van a hacerlo de esta manera. Bien, eso primero. Una vez que tenemos esto, aquí ya podríamos utilizar los logaritmos, es decir, dividimos 7 entre 5 y ponemos logaritmo de lo que salga ahí. En este caso vamos a poner 7 dividido entre 5 me da 1.4, es decir que yo ya puedo establecer que esto es logaritmo de 1.4 dividido entre logaritmo de 9. ¿Ya? Y vamos a ver entonces, logaritmo de 1.4 es 0,146, y si esto dividimos para el logaritmo de 9 nos da que x es igual a 0,153. Listo, ya estaría con eso completado el ejercicio. Pero yo quiero hacer un desarrollo, y ese es el desarrollo que quiero que ustedes hagan simplemente para una cuestión de aprendizaje. X va a ser igual al logaritmo de 7 menos el logaritmo de 5, y todo eso dividido para el logaritmo de 9. Y la respuesta sería que x es igual, y ponen tal y como está ahí, dice logaritmo. Primero abren paréntesis. Recuerden que esto, para que sea una sola operación, primero vamos a abrir paréntesis. Eso también tienen que aprender dentro de la calculadora. Paréntesis, logaritmo de 7 menos logaritmo de 5, cierran paréntesis, y esto le vamos a dividir para el logaritmo de 9. Y obviamente la respuesta es 0,153. O si quieren, ponen logaritmo de 7 es tanto, menos logaritmo de 5 es tanto, dividido para logaritmo de 9 es tanto, y hacen la división. Y el resultado va a ser prácticamente el mismo. Como ven, este trabajo es así de sencillo. También, para hacer una comprobación de el cambio de base, podemos hacer o establecer lo siguiente. Eso más que todo como aprendizaje. Tenemos nosotros aquí, vamos a suponer logaritmo en base 3 de 5, siempre pongo el 5 novenos, no importa. X es igual a logaritmo en base 3 de 5 novenos. Es más o menos el ejercicio bastante parecido, pero yo quiero que vean cómo funciona el cambio de base
sin necesidad de hacerlo directamente, verán. Voy a cambiar esto un poquito y voy a poner el igual a x al otro lado. Ustedes deben recordar, y si no lo hacen ahora lo van a hacer, que cuando tenemos un logaritmo podemos usar la función exponencial, es decir, la base elevada al resultado es igual al logaritmo, 5/9. Con esto podemos establecer entonces que 3 elevado a la x es igual a 5 dividido entre 9. Vamos a hacerlo de una vez. 5 dividido entre 9 me da 0,55. Obviamente el 0,55 no puede llegar a tener una base 3. Tenemos necesariamente que usar logaritmos. Entonces, cuando usamos logaritmos, ponemos el logaritmo de 3 elevado a la x es igual al logaritmo de 0,55. Cuando usamos logaritmos en un igual, tenemos que tener un elemento aquí y un elemento al otro lado. Solo ahí podemos usar logaritmos. Entonces esta x, que es potencia, va a multiplicar al logaritmo en base 3 es igual al logaritmo de 0,155. Y aquí x es igual, como ustedes pueden ver, yo he puesto logaritmos comunes en ambos. X es igual al logaritmo de 0,155 dividido entre logaritmo de 3. Bien, esto que acabo de hacer es justamente el cambio de base. Fíjense, he hecho el cambio de base. El logaritmo en base 3 lo he bajado como logaritmo en base 3 y a este le he puesto logaritmo en base 10 de 5/9, pero como yo ya dividí, es logaritmo de 0,155. Entonces, para no hacer toda esta relación, simplemente hacemos que el cambio de base funcione directamente. Es un truco para ir rápidamente al resultado que en este caso nos interesa. Y aquí, si ustedes dividen, obviamente les va a salir la respuesta. Bien, chicos, espero que lo hayan entendido. Esto es todo el trabajo que deben hacer. Es bastante sencillo, la función exponencial y esta parte de la función logarítmica, que es más que todo para que ustedes